Bueno, se han conocido algunos datos que se reproducen en encuestas, trabajos ciertamente muy interesantes, estudios que muestran un claro descontento en el mundo empresarial respecto de la gestión del actual gobierno. Quiero agradecer el tiempo de espera en línea a Jonathan Loidy, que es el director del grupo SET. Jonathan, un saludo muy cordial y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, lo mismo digo, señor. Vamos a ver, parece haber un fuerte avance entre los empresarios en la intención de votos, eventualmente por Juntos por el Cambio. Si no me equivoco y estoy viendo bien el trabajo que has tenido la gentileza de acercarnos, hasta el 55% en la ciudad, hasta el 49% en la provincia, un poco más alto incluso que las encuestas generales. Sí, la verdad que, a ver, en realidad no es algo que nos sorprenda. Ese estudio, nosotros tenemos una consultora de empresas, entonces hacemos estudios casi todos los meses, te diría, de lo que sería un poco el clima del mundo empresarial. ¿Y por qué es muy importante esto? porque el clima, las expectativas del mundo empresarial marcan un poco el rumbo del empleo privado, marcan un poco el rumbo de las inversiones. Si la expectativa es mala, va a haber menos inversiones, va a haber menos tendencia a contratar personal, y la verdad que ya venía dando mal, te diría que todo este año y gran parte del otro también, y que, a ver, hay varias cosas interesantes del estudio, más allá de lo estadístico que claramente marca, yo diría más que un voto a favor de la oposición, un voto castigo al gobierno, ¿no? Y esto me parece importante destacarlo, porque cuando a varios de esos encuestados les hacemos entrevistas, no es solamente un formulario que llenan, sino que después hay una conversación, y la pregunta es, bueno, usted dijo que votaría a Juntos por el Cambio, ¿este es un voto a favor de la oposición o es un voto en contra? Y la verdad que es un voto castigo. La mayoría de las personas te dicen, quiero decirle basta a esta situación, quiero decirle basta a la incertidumbre total, quiero decirle basta a la persecución que sufre el mundo empresario y que lo estamos viendo ahora de vuelta de parte del gobierno con esto de vamos a salir a controlar sus ganancias, como diciéndole al público que en realidad todos los males de la Argentina son producto de los empresarios que lo único que quieren es ganar dinero, cuando en realidad en la mayoría de los casos viven sobreviviendo, viven enfrentándose a la burocracia estatal, viven enfrentándose a la presión de los gremios, a una presión impositiva imposible, a un mercado cada vez más deprimido, porque cada mayor pobreza, cada vez tenés menos mercado para poder vender, un montón de impedimentos que hay en la operación. De hecho, aquel que produce algo y tiene algún insumo importado, hoy ya estamos como en la peor época de Morenos. Recordarás cuando había que pedir autorización para que te dejen cortar un tornillo. Bueno, todo eso me parece que se expresa claramente en la encuesta, a mí no me sorprende, y es basta, digamos. Yo lo tomaría, ese para mí sería el título, ¿no? Basta, y se necesita un cambio urgente para el mundo empresario. Yo lo noto particularmente en este otro dato que queda expuesto también en la encuesta. En este trabajo se nota un fuerte dato de crecimiento de los liberales, 25% y 16% en capital y en provincia. Me llama la atención porque ya no es un voto testimonial, los empresarios quieren respuestas y para una porción grande eventualmente podrían estar ahí, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que por eso hay que explicar mucho, me parece que a veces se quiere confundir, entiendo que a propósito, qué es una empresa o se habla mal del sistema, pongámosle capitalista, como un sistema que lo único que quiere es enriquecer a unos pocos y empobrecer a la mayoría, lo cual per se es una falacia desde el punto de vista técnico, digamos. A ningún capitalista le sirve un pueblo empobrecido, por la simple razón que el capitalista lo que quiere es vender, y para vender es mucho más interesante un pueblo como el americano, ¿no? Donde todos tienen trabajo, donde hay ahorro, donde hay mucho gasto, que un país como Argentina que tiene 50 puntos de pobreza. Y los liberales, también creo que ahí hay una parte de voto castigo también a Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? Me parece que, claro, que es también un poco de eso. Si mirá, Juntos por el Cambio tampoco hizo las cosas bien, o sea, los empresarios tienen memoria y recuerdan que los 2 últimos años de Macri fueron realmente caóticos para el mundo empresario. Entonces un poco dicen, bueno, a ver, nosotros necesitamos libertad, y la libertad es libertad con reglas. O sea, la libertad no es sinónimo de anarquía, eso es otra cosa, es anarquía. La libertad es, déjame tomar decisiones, déjame invertir, déjame desarrollar mercado, obviamente pagando impuestos, obviamente cumpliendo con la ley. Eso es libertad.
O sea, hay que entender que si bien podemos decir que el discurso de Milei, por ejemplo, es bastante efusivo y a veces parece hasta imposible, en el fondo lo que él te dice es lo más importante para el desarrollo de una persona, de un mercado, es la libertad. La libertad de elección, la libertad de movilidad, la libertad de inversión, la libertad de comprar, la libertad de ahorro, en la moneda que vos quieras, donde quieras, como quieras, cumpliendo con la ley. Y eso es un poco lo que el empresario aspira, sueña en Argentina. No me jodan, déjenme hacer cosas, déjenme invertir, déjenme intercambiar con el mundo. No podemos seguir pensando en una economía que no intercambia con el mundo. Una economía que cuando empieza a exportar y por fin el precio de los commodities es alto, le dicen, ahora no podés vender. O sea, es todo muy loco. Entonces, ¿cómo vamos a lograr un país que salga de la pobreza, o al menos la disminuya, si no se pueden crear empresas y a las pocas que hay, porque la verdad que cada vez son menos, las perseguimos? No hay camino posible, digamos. Otros datos que marcan la pauta de lo que estás diciendo y que en donde queda muy claro es cuando se señala lo que deberían hacer en caso de obtener la banca, ¿no? Las prioridades son bajar la inflación, bajar la presión impositiva, que están en el 20 y 21%, después está bajar los costos laborales y dar certidumbre, están estos casi a la par, en 17 y 21%, la preocupación por el dólar está en el 12%, y fíjate que recién ahí viene la corrupción, que está en el 7%, ¿no? Sí, ahí tienen que elegir una opción, entonces bueno, que no les permite elegir más de una opción. Sí, creo que la inflación, como siempre aclaro, el termómetro de una enfermedad mucho mayor, ¿no? O sea, no es que la inflación es el problema, por eso es tan difícil bajarla, porque no es por eso el gobierno no entiende y dice, bueno, si el problema es la inflación, controlemos los precios, curamos el problema. Un análisis muy de primer grado, de inferior, digamos, ¿no? O sea, muy básico, y por supuesto que no va a funcionar como no funcionó nunca, y todos lo sabemos, ellos creo que hasta también lo saben. Entonces digo, de vuelta, el problema de la inflación es un problema mucho más de fondo. El problema de la inflación es, y voy a cambiarte una palabra, porque en Argentina hay una palabra hay palabras que no se pueden decir. Hay una palabra en Argentina que no se puede decir, que es ajuste. No se puede decir, porque si ajuste ya el mundo piensa que se termina el mundo. Bueno, si no le gusta la palabra ajuste, hablemos de orden. ¿Te gusta el orden? Bueno, mira, si no te gusta mucho el orden, te llevo a tu casa y seguramente sos ordenado. Seguramente si ganas 100, estarás gastando 95, y si te endeudaste el mes que viene vas a poder gastar 80, porque tenés que pagar lo que gastas. Orden, o sea, lo que todas las personas entienden, no importa la clase social, el nivel educativo, todos entienden que en la vida, en términos de número, hay que ser ordenado, y el que no es ordenado la pasa mal. Bueno, en términos estatales también. Y la Argentina tiene que ordenar, tiene que una vez por todas decir, no podemos gastar más de lo que entra, y si lo gastamos, tiene que ser para invertir. O sea, yo me banco un Estado que ingresan 100 y gasta 120, pero que esos 20 sean inversiones. Yo me decía, mira, vamos a invertir en ruta, vamos a invertir en transporte, vamos a invertir en trenes, vamos a invertir en mejores, digamos, recursos hidroeléctricos. Bueno, está todo bien, porque de última es inversión para hoy, que la podemos pagar con la ganancia que eso nos genera mañana. Ahora, cuando solo es gastar, como lo que estamos viendo ahora, que es aberrante, es obsceno, todo esto de vamos a mandar el viaje egresado, vamos a hacer todo este gasto de plata, lo que vimos ayer de Santiago del Estero, la provincia más pobre del país, pero con la mayor cantidad de empleados públicos. Ahí está, cuando uno dice, ¿dónde está el problema? Ahí está el problema. Es un problema matricial, es un problema conceptual de cómo creen que se puede liderar un país, y que nos traiga donde nos trae hoy, digamos. O sea, no hay que ver mucho, digamos, los datos oficiales te lo dicen clarito, 40 puntos de pobreza, listo, jaque mate, todo lo que hiciste acá está mal. Y eso me parece que es un poco lo que también el empresario manifiesta. Obviamente la inflación es un gran problema, porque la inflación distorsiona, y eso es lo que el gobierno no entiende. Vos podrías agarrar ahora, hacer una encuesta muy interesante a tu gran público, decirle, ¿cuánto vale? Me lo tienen que responder rápido. ¿Cuánto vale una gaseosa, la más conocida, de 1,5 litros? Y vas a ver el disparate de precios que te van a decir. Va a haber uno que te va a decir 50, va a haber uno que te va a decir 1.000, va a haber uno que te va a decir 2.50. ¿Qué significa? Que no sabemos cuánto valen las cosas. Cuando vos no sabés cuánto valen las cosas, no solo fomentás parte especulación, sino que también lo ponés al que vende en una situación de decirle, ¿a cuánto lo vendo? Si no sé cuánto valen, si no sé cuánto me lo van a cobrar, si acabo de recibir una lista de precios que es un 10% más cara que la anterior, y bueno, por las dudas le pongo 15. Y ahí empieza el gran problema de la inflación, que es imposible planificar un negocio, una vida, con ese gran tumor que tiene la Argentina hace tantos años.
No tenemos referencia de precios y aún eventualmente teniendo lo que fuera someramente, resulta ser que una misma cosa te puede valer un precio en zona sur y otro en zona norte, simplemente por la zona en la que estás, y en eso intervienen un montón de factores, las cargas impositivas y un montón de cuestiones. Ahora, se ve en el trabajo que ustedes han hecho claramente que esto podría ser testimonial, ¿no? Y que es una medida de rechazo en términos generales a la gestión que está en marcha ahora, pero al mundo de la política en general. Casi nadie cree, según, a ver si he leído bien en el trabajo, casi nadie cree que vaya a provocar soluciones o mejoras estructurales el tema de lo postelectoral, lo que venga después, ¿eh? Sí, es terrible, ese dato es abrumador, ¿no? Es un dato ahí, no tengo ahora justo enfrente, pero queda cercano al 80%. Hay gente que cree que no va a mejorar la situación luego de las elecciones. Y la verdad es que todos lo creemos, porque, digamos, ni siquiera, en ningún escenario, digamos, suponiendo que la den vuelta, que toda esta bicicleta, viaje egresado, sirvan para dar la vuelta, pues si la dan vuelta, ¿qué? O sea, si la dan vuelta van a decir, bueno, ahora sí, ahora que ganamos, vamos a llamarnos una profunda reflexión y vamos a hacer lo que hay que hacer. No va a pasar, al contrario, yo creo que van a profundizar de los 2 años que le queden, todo lo necesario para tratar de quedarse más tiempo, o en tal caso no ir preso. Entonces, digo, no veo un escenario positivo ahí. Y si pierden, o sea, sale igual o pierden, y ya tuvimos lo que pasó. Fíjate lo que pasó hace casi 2 meses ya, o 1 mes, perdón, cuando perdieron las PASO, ¿no? La revolución, estuvimos sin gobierno durante casi 1 semana. No, lo que pasa es que en Argentina estamos tan adormecidos que bueno, nos acaban de... Pero quedan 2 años por delante, Jonathan, ¿eh? Quedan 2 años por delante. Quedan 2 años por delante. Hay mucha incertidumbre, mucha desconfianza. Yo la verdad que, como creo que todos, estoy muy preocupado, porque ya acá no es un tema de partidos políticos, ¿no? Yo particularmente no tengo afinidad con ninguno, la verdad me parece que son todos un desastre, pero viste, digo, ¿cómo vamos a hacer para remar 2 años más, sin reservas en el Banco Central, sin acuerdo posible con el FMI, por más que te digan ahora que van a acordar, es imposible que el FMI acuerde con nosotros en esta situación, con una inflación que siempre se está por disparar, ya está disparada, a veces decimos, se va a disparar la inflación, decimos, pará, ya está disparada, tenés 50 puntos de inflación, o sea, está bien, sí, podrían ser 1000, sí, tenés razón, pero ya está disparada, con un cierre a las importaciones totales, va a empezar a haber desabastecimiento, yo no sé, yo estoy muy preocupado, si bien, digamos, hay que ir a votar y está perfecto y hay que hacerlo porque el voto finalmente es lo único que nos queda, la verdad que es como que tampoco tenemos muchas esperanzas de que ese voto pueda cambiar el rumbo en el corto plazo de todas estas malísimas decisiones que se toman, ¿no? Y que cada vez que se toman malas decisiones, también hay que decirlo, va a ser más dura la solución. O sea, cada día que estás peor, cada día necesitas una solución más grave, más drástica de las que ya la Argentina ha vivido en algún momento de su corta historia, ¿no? Jonathan, gracias por el tiempo. A ustedes, saludos. Un saludo cordial. Jonathan Luis, director del Grupo SET.